El Señor lo bendiga más. No sé si usted pueda saludar al que está a su lado y darle la bienvenida a ese hermano, tal vez sea un amigo el que está a su lado. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El Señor los bendiga a todos de una manera especial. Aleluya. Cristo vive. A su nombre gloria. Sean todos bienvenidos, hermanos, en esta noche a la casa de Dios, donde tenemos la bendición y el privilegio de adorarle a Él y de exaltarle por todas sus maravillas, ya que Dios ha sido muy especial para con cada uno de nosotros. Amén. A los amigos, si los hay en medio de nosotros, Dios los bendiga. Y también saludar a todos los que están conectados a través de Azur Producciones. Qué bueno poder que ustedes estén ahí, invitarles a compartir el link para que otras personas también se conecten. Vamos a la Biblia, hermanos, capítulo 6 de la carta que escribe el apóstol San Pablo a los romanos. Gloria al Señor para siempre. Aleluya, Cristo vive. Amén. Carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 6. Vamos a leer el último versículo de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El último versículo es bastante conocido y vamos a leerlo para la gloria de Dios y para bendición de cada una de nuestras vidas. Dice el verso 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Volvamos a leer la primera parte del texto. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche por darnos la oportunidad, por darnos el privilegio de una vez más congregarnos, reunirnos en este lugar, venir al templo para alabar, para adorar, para exaltar tu precioso y tu precioso nombre, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos, hombres, mujeres, Señor, desde la persona más alta en años como hasta el más tierno en edad. Gracias. Hemos venido para adorarle, para exaltar tu nombre. Hemos venido para reflexionar a través de los cánticos, a través de la adoración, también a través de la palabra. Dios mío, yo quiero pedirte la bendición, la victoria a través de la palabra. Bendícenos, bendice mi vida, Padre, bendice mi vida, Dios. Usa el ministerio de la palabra en esta noche y a través de ella haga milagros, Señor. A través de tu palabra rompe cadenas, a través de la palabra trae liberación, a través de la palabra, Señor, haga milagros, sanidad del alma, sanidad del corazón, sanidad en el cuerpo. Señor, en esta noche te lo pedimos, oh Dios, te lo suplicamos, Dios mío. Usa, Padre mío, el ministerio de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos a ti muchas gracias. Amén. Gloria al Señor para siempre. Colóquese cómodo, hermanos, no dejando de alabar a Dios, no dejando de exaltar su precioso nombre. Basado, hermanos, en el texto que hemos leído, especialmente la primer parte de este versículo que es muy conocido,
es un texto bastante leído, bastante predicado. Vamos a meditar en el tema: el pecado, un mal que debe ser combatido. El pecado, un mal que debe ser combatido. Bueno, muchas personas preguntan qué es el pecado del cual pues hablamos tanto nosotros los evangélicos, porque creo que es una palabra muy nombrada, muy común en medio del pueblo cristiano, que uno siempre habla del pecado, de no pecar, y muchas personas, especialmente la gente que no conoce de Dios, la gente que no conoce la Escritura, la Biblia, pues no saben, de pronto algunos, no todos, ¿no? Pero algunos de pronto no saben qué es el pecado. Y en términos teológicos, pecado es la transgresión, escuche esta palabra, voluntaria y consciente de la ley divina. Es decir, que es un acto de rebelión y desobediencia a Dios, digamos, a sus mandamientos y a cada una de las ordenanzas de Él. Eso, digamos, y se hace de una forma voluntaria. ¿Y por qué, digamos, el pecado es un mal que debemos nosotros combatir? Según la historia, es el acto que ha causado todas las desgracias y estragos en el mundo. Esa desobediencia, esa como la descripción que se le da a esa transgresión a la ley divina. Dios tiene una ley, lo encontramos en la palabra cuando habló con Moisés, y digamos donde él empezó a ordenar las cosas. Digamos, le dio a Moisés como un decálogo, ¿sí se dice así? Donde él describe lo que el hombre no puede hacer, o mejor, no debe hacer, porque poderlo hacer, lo podemos, pero que no lo debe hacer, ¿cierto? Teniendo muy en cuenta que el Señor pues nos ha dado la libertad, nos permite tomar decisiones y ser conscientes de los resultados que se pueden recibir de ellos. Amén. Entonces, cuando el Señor, digamos, le da a Moisés las tablas de la ley, ahí describe que el hombre no debía hacer, porque el que lo hiciera o el que lo hace se tornaría en un transgresor, en alguien que violenta lo divino, lo que el Señor ordena no hacer. Amén. Entonces, cuando el hombre traspasa, o sea, siempre ha traspasado esto, y entonces las consecuencias, los resultados han causado una cantidad de desastres en el mundo, una cantidad de cosas que vienen como resultado por el pecado. Y entonces ese acto llamado pecado tiene varias ramas, y cada una de ellas conlleva al mismo fin, al mismo destino. Leímos el texto que dice: la paga del pecado es muerte. Esa es la paga, es la recompensa. Entonces, cualquiera que sea adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, prostitución, la envidia, la mentira,
la idolatría, la brujería, el robo, el asesinato, el emborracharse, las malas palabras, todo eso hace parte de ese listado que se describe como pecado. Amén, hermanos. Que de hecho es una lista muy larga. Aquí uno menciona solamente unas, pero son muy largas. Digamos, la envidia, ya mencionamos la envidia, la mentira. Y pudiéramos seguir hablando de muchas cosas más que todo llevan a lo mismo. En el Señor no existe lo que a veces la gente menciona, el pecado grande y el pecado pequeño. Todo es pecado. Amén, amados. Hay una ilustración cuando, ustedes recordarán, hermanos, cuando el rey Saúl desobedeció lo que le había dicho Samuel, de esperar 7 días para confirmar el reino, y él se adelantó e hizo lo que no debía hacer. Y una de las palabras que le mencionó Samuel a Saúl fue que la desobediencia o la rebelión era igual al acto de brujería, o digamos, dando a entender que no existe, por ejemplo, mencionemos uno de los que estamos aquí. El adulterio no es más o no es menos que la mentira, es igual. Amén. Que la fornicación no es más ni menos que la envidia, es igual. Amén. Que obviamente el sentir pero el resultado viene siendo el mismo. Amén, amados. Porque una persona, por ejemplo, puede sentir envidia, tiene envidia, y a causa de la envidia empieza a hacer cosas porque en su corazón existe eso. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el fin de todo? Está cometiendo un pecado, ¿verdad? Porque por la envidia él puede hacerle daño a otra persona, ¿cierto? De hecho, se ve muy a menudo en el tiempo en que vivimos. Por envidia pueden hacer que le quiten la vida a otro. Por envidia puede hacer que hagan que otra persona vaya a una cárcel. Por envidia pueden hacer que una persona pierda muchas cosas solamente por envidia. Y resulta que la persona que tiene esto, que siente esto, o que lo manifiesta, los resultados o las consecuencias van a ser pues el rechazo de Dios por su actuar. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Entonces voy a mencionar algunas cosas. Sé que aquí hay amigos con nosotros, pero hay también hermanos nuevos. Y pues para nosotros también, porque nunca, mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo, siempre necesitaremos ser advertidos y que nos estén recordando las cosas. Amén, iglesia. Entonces, voy a comparar, vamos a hacer la comparación, lo que dijo David, el rey David. Un hombre que la Biblia lo describe que tenía un corazón conforme al de Dios, pero que un día este varón transgredió. Este hombre se salió del parámetro
o de lo ordenado por el Señor y cometió un pecado llamado adulterio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y hasta ese momento la Biblia registra la vida de este hombre prácticamente intachable. Una persona muy temerosa de Dios, una persona triunfante, un hombre que la Biblia dice donde salía le iba bien. Pero luego que él comete este acto, gloria al nombre del Señor, entonces se vio en unas características totalmente distintas a las que antes él manifestaba y en lo que vivía. Y número uno, el pecado es sinónimo de mancha, es decir, el pecado mancha a la persona y lo hace ver sucio delante de Dios, lo hace ver o indigno o no merecedor de su gracia y de su amor. Y David lo expresa. Vamos al capítulo 51 del libro de los Salmos y observemos que este hombre nos da esa lección y esa enseñanza para que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces David lo expresó así en el Salmo 51 versículo 2. Dijo él: lávame más, dice la versión que utilizamos, ¿cierto? Lávame de mi pecado, ¿verdad? En la Nueva Traducción Viviente dice: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Entonces, mire, hermanos y amigos, cómo el pecado hace que una persona, Dios lo mire sucio. O sea, el pecado es una mancha que nos hace ver delante de Dios indignos y no merecedores de esa gracia y de ese amor. Aquí David lo expresa. Este salmo se conoce como el salmo del arrepentimiento. Después de él haber pasado una tormenta terrible, acusado por su conciencia, y él se sintió sucio delante de Dios. Amén, amados. Se sentía sucio, sus vestimentas sucias. Gloria al nombre del Señor. Y esa mancha le impedía a este hombre de Dios, porque David había sido un hombre de Dios, había sido una persona muy espiritual, muy temerosa. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿cómo se siente él? Se siente sucio, ¿verdad? Y le dice al Señor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Le está diciendo al Señor: por favor, tenga misericordia de mí, porque había una culpa dentro de él que le había quitado la tranquilidad, que le había quitado a él, hermanos, que de hecho más adelante lo dice, le había hecho perder el gozo de la salvación. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Entonces, nosotros, cuando vinimos a Cristo, la Biblia dice que Él nos limpia de todo pecado, que la sangre de Cristo nos limpia, ¿verdad? Gloria al Señor por Cristo y por su sangre, que nos limpió el día que nos convertimos. Pero que si en algún momento usted y yo le fallamos al Señor, esas vestiduras se vuelven a ensuciar.
se vuelven a manchar. Amén. Y entonces ya vamos a necesitar lo que David está diciendo aquí. Le está diciendo: lávame, Señor, límpiame, Señor, permíteme poder estar otra vez bien delante de ti. Luego, el pecado. ¿Qué hace el pecado en el hombre? Primero lo mancha. Número 2, lo hace infeliz. Permítame decirles esto en esta noche, que pecar no hace feliz a nadie. Al contrario, el pecado afecta profundamente al ser humano, generando rupturas. El pecado no hace feliz a nadie. Mire lo que hace el pecado. Uno es que nos separa de Dios y distorsiona nuestra propia identidad. Distorsiona a una persona. Lo cambia, no para bien, sino para mal. Amén. Recordemos a Adán y a Eva cuando ellos pecan delante del Señor. Entonces ahora ellos están buscando cómo cubrir su desnudez, número 1. Y número 2, están buscando dónde esconderse cuando escucharon la voz de Dios. Amén, amado hermano. Entonces distorsiona la identidad de la persona. Esa persona comienza a sentirse mal y muchas veces empieza a mentir y a hacer cosas que antes no hacía, porque lo va llevando. El pecado se forma como una cadena que va llevando a la persona de una cosa a otra y a otra hasta destruirlo. A su nombre gloria. Amén, hermanos. Daña nuestras relaciones interpersonales y muchas veces altera el orden de nuestro entorno. Genera conflictos, peleas. Amén, hermanos. Dependiendo lo que sea, se puede romper una amistad, se puede perder un hogar, se pueden perder hijos. Y David lo expresó, lo vivió y lo expresó, hermanos. Él le dijo al Señor, versículo 8 del Salmo 51, para que nos demos cuenta de que el pecado no hace feliz a nadie. La gente dice que son felices porque se embriagan, que son felices porque fornican, porque adulteran, porque, bueno, hacen infinidad de cosas y dicen ser felices. Pero vamos a mirar, vamos a tomar el ejemplo de dos personas. Uno es David, de dos personas que vivieron, digamos, como las dos facetas de la vida. En el caso de David, Dios lo honró. Desde muchacho este hombre fue elegido, fue ungido por el Señor, y Él lo fue llevando hasta lo más alto en reconocimiento, en poder y en fama. Amén, porque así lo hizo Dios con David. Lo sacó, dice la Biblia, detrás de las ovejas del campo y lo llevó a ser el monarca de la época más famoso y más grande. Aunque la Biblia no lo describe de esa manera y tampoco los historiadores lo describen de esa manera, que Israel para aquella época haya sido un imperio, pero prácticamente lo fue, porque un imperio, hermanos, se trataba de un rey con su nación empezar a invadir naciones y agrandar y tener un control absoluto de un territorio.
no solamente del país de él, sino de las demás naciones que lograba invadir. Israel en el tiempo de David fue así. Usted mira que ni los filisteos, ni los sirios, ninguna de esas naciones que menciona la Biblia que fueron potentes en el tiempo de David progresaron. Ellos pagaban tributo a Israel. Entonces, David fue un hombre muy, digámoslo, poderoso en la tierra, grande. Gloria al nombre del Señor. Y este hombre experimentó la tristeza, el dolor, la angustia que nunca había experimentado cuando le falló al Señor. Y quiero que lo leamos en el versículo 8. ¿Estamos ahí? 51:8. ¿Cómo dice? En la versión dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Amén, hermanos. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, mire esta frase, para que nos demos cuenta de que el pecado no trae felicidad. Pecar no trae felicidad. Mire lo que dijo él: devuélveme la alegría otra vez. Amén. Ahora que él ha cometido un pecado de adulterio con esta mujer llamada Betsabé, que era mujer de Urías, ¿recuerdan? Los lectores de la Biblia conocemos la escena, ¿verdad? Aleluya. Teniendo en cuenta que ese acto, adulterio o fornicación, es como lo que más ha hecho que gente de Dios caiga, y que es como la herramienta que Satanás ha usado, y con ella ha derribado cualquier cantidad de personas. Y de hecho, una persona sin Cristo, pues en su humanidad, la carne busca eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Tanto hombres como mujeres. O sea, porque es natural. Es natural que el hombre quiera estar con una mujer, que una mujer quiera estar con un hombre. Eso es natural. Gloria al nombre del Señor. Y vemos a un hombre, en el caso de David, que no tenía una sola mujer, sino que tenía varias, porque tenía varias mujeres. Pero ahora que se ha llegado a esta mujer, Betsabé, quebrantando el mandamiento de Dios, note usted que él no está diciendo estoy feliz, esto me ha traído alegría, esto me ha traído gozo. ¿Qué le está diciendo él al Señor en esta oración de arrepentimiento? Vuélveme. En esta versión dice: devuélveme la alegría otra vez. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. Este hombre está expresando y está diciendo: no soy feliz. ¿Cómo se sentía él? Atribulado. ¿Cómo se sentía David? En una angustia terrible. Gloria al nombre del Señor. Pero le voy a mencionar otro que él mismo cuenta, y es el rey Salomón. El rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2, a partir del verso 1,
él escribe en ese libro y cuenta más bien detalladamente todo lo que él hizo. Cuenta cómo construyó un imperio, un reino, hizo todo lo que él quiso, todo lo que se le vino a la cabeza, como decimos, para hacer, lo realizó. Se dice de él que tuvo, ¿cuántas mujeres? Dice que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, para un total de 1000 mujeres. Aparte de eso, un reino lleno de lujos, un reino lleno de abundancia. Pero mire la expresión de él, para que nos demos cuenta que el pecado no da alegría, ni da felicidad. Más que todo eso, felicidad, porque es como la plenitud. La felicidad es en la persona sentirse pleno, sentirse como lleno, sentirse satisfecho. Mire lo que dice él, y lo leo en esta versión porque me parece más clara para comprenderlo, como lo dice la versión 60. La Nueva Traducción Viviente dice: pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, dice Salomón, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¿Qué le faltaba a Salomón para obtener? Para decir, bueno, es que le hizo falta. No, él dice, todo lo que se ve debajo del sol, yo lo tuve. Tenía caballos, tenía, hermano, fincas, tenía haciendas, o sea, lo tenía todo. Pero sabe que él concluye diciendo, tremendo esto, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. Aleluya. La frase que él usa, perseguir el viento. ¿Será que uno puede perseguir el viento y atraparlo? Nunca lo logra. Póngase usted a perseguir el viento. No lo vemos. A ver si lo logramos atrapar. Nunca. Él dice, era como perseguir el viento. O sea, en todo lo que él estaba buscando y lo que él quería satisfacer, nunca lo logró. Dice, no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Entonces la gente que dice, no, es que si yo hago eso soy feliz. Y a veces nos dicen que somos amargados porque uno no practica el pecado, ¿cierto? Y creen que uno es amargado porque de pronto uno no hace ciertas cosas. No, mire que aquí estamos viendo dos hombres que no fueron felices practicando el pecado a sus anchas. Y si uno lo ve, hermanos, ¿por qué estamos usted y yo en Cristo? ¿Por qué estamos en Cristo? Porque fuera de Él no hallamos felicidad. Porque seguro que si hubiésemos hallado felicidad estaríamos allá. Pero como no la encontramos, no la hallamos, vinimos a Él y Él nos ha dado esa gran bendición. Entonces, se pudiera decir, bueno, entonces ¿será que la gente, los que no han venido, son felices, por eso están allá? No,
están allá porque son masoquistas. Porque el mundo y el pecado lo único que hace es golpear. Y usted habla con cualquier persona y no es feliz. Y lo único que recibe continuamente son golpes, desprecios. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí o no? Es así. Para los amigos que están esta noche aquí, usted sabe que allá no es feliz. Usted se va para una parranda, un bazar, una fiesta, una discoteca, y usted sabe que no es feliz. Usted al otro día no va a querer saber nada porque se gastó el dinero, porque tuvo problemas, porque lo echó la novia, porque pasaron tantas cosas. No es feliz, no lo es. No finja, porque no lo es. Gloria al nombre del Señor. El único que da felicidad es Cristo. Y para los jóvenes de nuestra congregación que en medio de sus luchas se han mantenido y están, decirles, sigan fieles, porque afuera el diablo, que es el promotor del pecado, lo único que hace es golpear. Y si usted quiere recibir golpes duros, váyase para afuera y verá. Usted ya va a ser golpeado, allá usted va a ser señalado, allá usted va a recibir heridas que nunca van a sanar. Pero Cristo restaura, Cristo sana esas heridas. Es más, ¿sabe que la palabra de Dios dice que el Señor causa heridas, pero que sus manos las vendan? Es diferente. Satanás causa heridas, pero nunca las venda. Por el contrario, él sigue machucando ahí y dando ahí para que la persona le duela y entre en un desespero, angustia, y por último diga, bueno, yo ya no sirvo para nada, me voy a quitar la vida, o tomar decisiones absurdas, porque ahí no encuentra solución. Pero la Biblia dice que Cristo, aunque muchas veces causa heridas, sus manos las vendan. Dijo el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. A su nombre. Amén, amados. Dijimos que el pecado, entre de las muchas cosas que hace, es que aparta al hombre de la presencia de Dios. Y lo expresó David, hermanos. Y él dijo en el versículo 11, mire cómo se sintió él. Un hombre que tenía una cercanía tan profunda con el Señor. Una persona que cuando tocaba el arpa, los demonios se aquietaban, los demonios huían. Recuerdan que él fue la persona contratada para ir a la casa de Saúl y cantar para que Saúl tuviera tranquilidad, pudiera dormir y tuviera paz. Amén, amados. Porque dice que un espíritu lo atormentaba, y entonces dijeron, busquen a alguien que sepa tocar bien, y no encontraron a otro más propicio que David. Y David llegó al palacio para cantar, aleluya, para entonar cánticos. De hecho, es conocido, algunos lo llaman como el dulce cantor de Israel. Un hombre que compuso muchos salmos, cánticos para el Señor. Aleluya. Y cuando este hombre cantaba, parece que la presencia de Dios se manifestaba y había un ambiente precioso. Tenía comunión con Dios. Amén. Aleluya. Llegó a decir
él en sus escritos, gloria al nombre del Señor, que él clamó a Dios y el Dios al que él clamó le escuchó. Amén. Pero observemos lo que dice el versículo 11. Gloria al nombre del Señor. Versículo 11 en nuestra Biblia. ¿Lo encontraron? Léalo, por favor. 51:11, ¿sí? Amén. No me eches de delante de ti, dijo él, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Uso esta comparación, hermanos, con otras versiones porque hay Biblias que lo dicen muy claro. La Dios habla hoy, dice: no me apartes de tu presencia, no me apartes de tu presencia. ¿Por qué está diciendo él eso? Porque el pecado que había cometido, la falta que este hombre había cometido, lo había hecho distanciar. Amén. Y entonces en su oración está diciendo: no me apartes de tu presencia. Señor, no me rechaces. Señor, no me excluya. Señor, no se vaya de mí. Gloria al Señor. Porque una cosa es sentir a Dios y otra cosa es no sentirlo. ¿Verdad, iglesia? Una cosa es usted y yo, ya sea en la casa, en el templo, donde sea, invocar su nombre, arrodillarnos a orar o cantar, y uno poder sentir la presencia del Señor. Eso trae mucha satisfacción. Eso trae gozo, eso trae bendición a nuestra vida. Y otra cosa es hacerlo y que no pase nada. ¿Verdad? Sentirse uno vacío, sentirse uno hueco por dentro. Gloria al nombre del Señor. Cristo vive. Amén, hermanos. No sentir nada, sentir que lo que hace se hace porque hemos aprendido. Amén. Porque uno aprende a orar, uno aprende a cantar, ¿sí o no? O sea, con la constante en la cual uno vive, uno aprende. Bendito sea el nombre del Señor. Pero una cosa es cuando se hace de una forma monótona, mecánica, y otra cosa es cuando se hace sintiendo al Señor. Y que uno de pronto, al iniciar, uno lo puede iniciar en la carne, pero que después de un tiempo estar ahí, uno empieza a sentir algo diferente. Y entonces ya uno ya no lo hace en la carne, porque uno ya como que se sale de la rutina y uno empieza a sentir algo diferente. Gloria al nombre del Señor. Y parece que David pasaban días y pasaban días y pasaban días, porque se considera que eso fue un largo tiempo. Gloria al nombre del Señor. Un largo tiempo de desierto, un largo tiempo de soledad, un largo tiempo, pudiéramos decir, como de disciplina de parte de Dios, donde él no sentía nada. Y por eso él exclama y dice: no me apartes
de tu presencia. El pecado lo había distanciado del Señor. Por eso, hermano, el Señor nos ayude, el Señor nos guarde. ¿Sí o no? De verdad que el Señor nos ayude, hermano, porque una cosa es sentir a Dios y otra cosa es hacer las cosas porque uno sencillamente ha aprendido a hacerlas, pero no sentir al Señor. ¿Verdad? ¿Sí o no, hermano? Y yo sé que muchos aquí hemos tenido esa experiencia de ir a un culto, una actividad, y uno gozarse, y otras veces ir y ver que otros se gozan y uno no siente nada. Amén. A su nombre damos la gloria. Y por último, el pecado quita la paz y quita el gozo que da Dios. Porque una cosa es el gozo que da el mundo. Una cosa es el gozo que da la cerveza, el aguardiente, el whisky. Esa gente siente, ¿sí o no? Ellos se sienten en momentos contentos. O el que consume alguna droga, o cualquier pecado produce un gozo, produce una alegría momentánea. ¿Es así o no es así, iglesia? La produce. Y por eso la persona acude continuamente ahí porque se siente bien. Pero otro es el gozo que da Dios, la paz que da Dios. Es diferente. A su nombre damos la gloria. Leamos el versículo 12. Si nos lo proyectan en la pantalla nos ayudan mucho. A su nombre gloria. Miren lo que le está diciendo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y vuelvo y pregunto, ¿qué había hecho David? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Se acostó con otra señora, una mujer comprometida, mujer de Urías, que parece que era bien bonita. Amén. Alabado el nombre del Señor. Pero aquí está diciendo él, ¿qué le está diciendo él al Señor? Vuélveme. Porque ese gozo se había ido. Amén, hermanos. Claro, yo me imagino que él pasó, no sé si sería una noche o unas noches con esa señora y tal vez la pasó muy bien y se sintió, ¿verdad? A su nombre damos la gloria. Se sintió bien, se sintió feliz, se sintió gozoso, pero mientras sentía un gozo de la carne, el gozo del Espíritu, el gozo de la salvación, lo perdió. Gloria al nombre del Señor. Cristo vive. Y el gozo de la salvación, hermanos, es algo que no se puede describir. Y él está diciendo, vuélveme. Señor, le está diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Está diciendo que se sentía totalmente vacío, aunque había cometido un pecado. Amén, hermanos. Aunque teniendo varias mujeres, porque tenía varias mujeres, se llegó a una más. Tal vez diciendo, bueno, para complementar el gozo. Pero mire que ahora está diciendo, no tengo gozo. Entonces una persona que no tiene gozo, ¿cómo está? Está atribulada, está entristecida. Pudiéramos decir que estaba amargada. David se sentía así. David se sentía extraño porque había perdido el gozo de Dios a su nombre. Y perder el gozo de Dios, hermano, lleva a una persona a esa tristeza profunda. Gloria al nombre del Señor, que nada lo satisface. Así se sentía él. Entonces mire cómo el pecado causa todos estos estragos, y por esa razón es un mal que debemos nosotros combatir. ¿Sí o no? Gloria al nombre del Señor. Somos testigos de gente que ha perdido el gozo de la salvación en la iglesia. Lo han perdido por causa de fallarle a Dios. Personas que han perdido la comunión con Dios. ¿Y cómo se sienten? Se sienten mal. Y eso le ha causado no solamente a la persona como tal, sino al entorno. Ha causado estragos. Por eso es un mal que debemos combatir como iglesia, ¿verdad, hermanos? O sea, la iglesia que, gracias al Señor, entendemos esto, porque el mundo inconverso no entiende. ¿Sí o no? O sea, pero para nosotros, pudiéramos decir, es esta palabra para que nos guardemos para Dios. O sea, el pecado no da felicidad. El pecado no da paz. Gloria al nombre del Señor. Y si no, ¿cuántas personas viven amargadas y ellos mismos optan por quitarse la vida después de practicar todo y tenerlo todo? ¿Y por qué lo hacen? Porque no son felices. Y siempre hemos hecho esta comparación respecto a la iglesia. No quiere decir que en la iglesia no hayan problemas, los hay. Hay cosas que nos hacen doler el corazón, hay cosas que nos hacen quitar el sueño, nos hacen dar estrés, nos hacen doler la cabeza, ¿verdad, hermanos? Pero en medio de esas circunstancias no hay un desenfreno, no sé si quede bien la palabra, en personas que tal vez ellos mismos opten por quitarse la vida dentro de la iglesia. Se han dado unos casos, pero muy aislados. Amén. Y eso que vivimos la época más difícil en la parte emocional. Amén, amados, donde hay una carga emocional fuerte en mucha gente, un estrés, la gente maneja un estrés muy terrible. Imagínense hasta los adolescentes estresados. No se les puede hablar, no se les puede decir nada porque ellos ya, ese muchachito que apenas está comenzando a vivir. Pero con todo eso, hermano, el tiempo que vivimos dentro de la iglesia, no se viven esos fenómenos. ¿Sabe por qué? Porque hay un gozo que Dios ha colocado que lo llena todo. Y la persona a través de esto aprende a darle manejo a esa situación.
Y a Dios gracias por ello. Amén. Gloria al nombre del Señor. Uno no ve, a pesar de la situación, que yo pienso que en la iglesia es más fuerte, porque la gente sin Cristo, por ejemplo, una mamá, que a veces son las que se estresan más, los muchachos llegan a la adolescencia y como tienen rienda suelta, ellos hacen y deshacen, no hay problema. Pero en la iglesia es diferente porque uno tiene un control. ¿Sí o no? Hablo con esos papás y esas mamás que dicen, no, yo tengo hijos para el Señor. Y dicen, y voy a dar la pelea. Y yo no voy a bajar la guardia. Y voy a estar ahí hasta donde pueda. Y entonces, claro, ese muchacho, esa muchacha, bien difícil, pues eso la estresa más. Pero uno no ve, al menos yo hasta ahora, y ojalá no pase, yo no he visto una mamá cristiana estresada, decepcionada, ella misma quitándose la vida. No, porque en medio de ese estrés, en medio de esa situación, hay un lugar donde refugiarse, que es el Señor. O sea, uno ha aprendido a ir a aquel que tiene el poder para consolar. A su nombre gloria. Amén, amados. Aleluya. Pero cuando la persona está dominada por cualquiera de estos, por el pecado, actúa diferente. No tiene el amparo y la ayuda del Señor. Es que, hermano, la iglesia tiene un privilegio muy grande. Tener a Dios como nuestro ayudador, como lo dice el Salmo 125 es un salmo, habla de la protección, del socorro, de la ayuda que Dios le presta a sus hijos. Amén. Y por eso, pues, no somos perfectos. No tenemos un hogar perfecto, pero en medio de todas esas imperfecciones, el Señor está con nosotros. En medio de las imperfecciones, yo puedo decir, Dios está conmigo. Amén. Y una de las razones es porque no hemos quebrantado su palabra, sus mandamientos. Hemos tratado de serle fieles a Él. Amén, hermanos. Entonces tengamos presente en cuenta lo que dice el texto que leímos al iniciar de Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Amén. No solamente trae muerte espiritual, sino que puede llevar a la persona aún a la muerte física. Aleluya. Pero lo más fuerte es la muerte espiritual. Que seamos como unos cadáveres, que seamos como unas estatuas, muertos. Dios nos guarde de eso. Amén, iglesia. Y más cuando hemos experimentado la vida de Dios, cuando hemos experimentado el gozo del Señor, cuando hemos experimentado su bendición. Entonces, que el Señor nos ayude. Por eso el pecado hay que combatirlo. Así como se combaten otras cosas, se combate una epidemia, se combate un virus, se combaten tantas cosas, nosotros los cristianos somos llamados a combatir el pecado, ¿cómo se llame? Amén, hermanos. Porque hay muchos, hay una cantidad de cosas que el diablo se ha inventado para destruir la iglesia, para que uno abrace esas cosas y entonces rompa la comunión con Él. Entonces hay que combatirlo. Amén, amada iglesia del Señor. Que Dios nos ayude a todos.
Y los amigos, busca al Señor. Él le da felicidad. Aleluya. Usted se va para la discoteca porque usted quiere ser feliz, porque usted quiere pasar un rato feliz, contento. Usted se va para esos lugares de vicio porque usted quiere sentir gozo. Y lo sentirá por algún momento, por un rato, pero luego el efecto pasará. En Cristo tenemos gozo, tenemos alegría. ¿Y sabe qué es lo más precioso? No hay necesidad de invertir, porque la persona se va para esos lugares y tiene que mezclarlo con bebidas, tiene que mezclarlo con algunas cosas. Aquí basta tener la presencia del Señor. Amén. En Cristo basta no contristar al Espíritu Santo. Y aún en medio, porque hermano es así, aún en medio muchas veces del dolor y la tristeza existe el gozo de la salvación. ¿Sí o no? En medio de la tristeza y el dolor existe el gozo de la salvación, porque es algo que está metido allá y lo hace a uno vivir en esperanza en Cristo Jesús. Colóquese de pie. Y vamos a decirle a Dios que nos ayude. Aleluya. Amado Dios, gracias por haber venido a nuestras vidas. Amado Dios, gracias por habernos mostrado el camino. Amado Dios, gracias por habernos librado del poder del pecado y del mal. Gracias por habernos mostrado el camino para hallar la salvación y la vida eterna. Amado Dios, gracias. Yo quiero alabarte y adorarle en esta noche, porque tú nos has dado libertad, gozo. Amado mío, gracias. Ayúdanos para no dejarnos dominar por el mal, no dejarnos dominar por el pecado, no dejarnos dominar, Señor, por esas cosas. Ayúdanos a todos nosotros. Aquí habemos un pueblo, todos tenemos flaquezas, todos tenemos debilidades, pero todos tenemos la ilusión, el deseo de un día estar contigo, Señor, porque tú fuiste a preparar lugar para nosotros. Ayúdanos a alcanzarlo. Danos el dominio propio. Danos el dominio propio. Danos el dominio propio. Señor, yo te lo ruego. Señor, yo te lo pido. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, ayúdanos. Señor, el pecado ha causado muchos estragos. Ha destruido familias, ha destruido pueblos. Por causa del pecado, Señor, han venido miseria, ruina. Hay ciudades que han desaparecido, han caído bajo el juicio, aleluya, por el pecado, por las prácticas que en esos lugares la gente hace, Señor, y sin duda alguna han partido a la eternidad, han ido a una condenación. Ayúdanos a nosotros, porque tu luz nos ha alumbrado, tu luz nos ha resplandecido. Señor, tu palabra, que ha sido esa luz, ha venido para
mostrarnos el camino. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos para no perdernos, no perder la salvación de nuestra alma, menos después de haberte conocido, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo ruego, te lo pido a ti, amado. En esta noche clamo a ti, no solamente por mi vida, sino por mi hogar, por esta iglesia, Señor. Bendice esta iglesia. Aquí, Señor, hay un pueblo compuesto por hombres, mujeres, de todas las edades, Dios mío. Y cada uno enfrenta una situación, cada uno vive una experiencia distinta. Señor, cada uno, como dice tu palabra, es seducido, Señor, es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Ayúdanos, ayúdanos a no dejarnos arrastrar, a no dejarnos llevar, que podamos tener ese autocontrol, ese dominio propio, Señor, para agradarte en todo tiempo, y que no vivamos la experiencia de David, Señor, donde él perdió, donde este hombre, lo dice tu palabra, que sentía que estaba enfermo, sentía como sus huesos se envejecían día a día por la condición que estaba viviendo, porque había perdido esa comunión, porque ya no te sentía. Oh, porque lo único que había en él era un vacío. Y ese vacío, Señor, había sido causa de la desobediencia y de la falta cometida. Ayúdanos a nosotros. Ayúdame a mí, Señor. Ayúdame a mí, Padre. Ayúdame, Dios. En esta noche te lo ruego a ti. En esta noche te lo pido a ti. Recibe toda la honra y la gloria, Padre. Gracias, Cristo bendito.